A ver, vamos a meternos de lleno a una de las fuerzas más fundamentales, no solo en la historia, sino en nuestro día a día, el poder. Y es que desde los faraones del antiguo Egipto hasta la oficina en la que trabajamos, el poder siempre ha sido ese motor, casi invisible, que le da forma a las sociedades y a nuestras relaciones. Miren, este va a ser nuestro recorrido. Empezamos con el poder como una especie de gobernante que no se ve, para luego entender cómo se va concentrando en una sola persona. De ahí saltamos a ver cómo pasa de la persona al puesto, al cargo. Vamos a analizar los tipos de legitimidad que lo sostienen, lo vamos a llevar al terreno de la oficina y vamos a cerrar con una pregunta clave. ¿Es lo mismo ser un líder que ser un jefe? Bueno, pues vámonos hasta el principio, a la forma más elemental de poder que ha existido. Para entender esta forma tan antigua de poder, hay que hacerse una pregunta que suena un poco a trabalenguas. ¿Quién manda cuando, pues, aparentemente no hay nadie al mando? En las primeras sociedades humanas, la respuesta era, la verdad, sorprendente. Nadie en particular, y al mismo tiempo, todos. Esto es lo que se conoce como poder anónimo. O sea, el poder no está en un individuo, sino que está, digamos, repartido en todo el grupo. Y se ejerce a través de las costumbres, las tradiciones y la simple presión social. Pensemos un momento en lo que esto significa. Es un sistema donde la autoridad es el grupo mismo. En estas que llaman sociedades cerradas, todo el mundo obedece la tradición, pero ninguna persona en específico está dando las órdenes. Es el control social funcionando sin necesidad de un gobierno o de una policía como la conocemos. Pero a ver, ¿qué pasa cuando esas sociedades chiquitas crecen y se vuelven más y más complejas? Bueno, pues el poder necesita una nueva forma. Resulta que ese poder anónimo se vuelve insuficiente, ya no alcanza. Y así nace el poder individualizado. La autoridad deja de ser esa fuerza repartida y se concentra en una persona o en un grupito que la considera casi como si fuera de su propiedad. Y es justo aquí donde empiezan a aparecer figuras como los jefes de las tribus, los caudillos o los primeros reyes. Y claro, había que justificar por qué obedecer a estos gobernantes, ¿no? Fíjense cómo fue cambiando el argumento con los siglos. En la antigüedad, el faraón no era un enviado de un dios, era un dios. Después, en la Alta Edad Media, el rey era el elegido por Dios. Y más adelante, en la Baja Edad Media, su posición era simplemente el resultado de la providencia divina. 3 formas distintas de legitimar el poder de una sola persona. Pero aquí viene el punto clave. Atar el poder a una persona crea un problema gigantesco, que es la inestabilidad. ¿Qué pasa cuando esa persona pues ya no está? Y aquí es donde vemos el gran salto hacia la modernidad. El poder personal, que depende de las cualidades de un individuo, es súper inestable. En cambio, el poder institucional se basa en el cargo, en la posición. Y este sí es estable, está regulado por la ley. Y lo más importante, ya no le pertenece a la persona, sino a la institución. Este es, ni más ni menos, el nacimiento del Estado moderno. La idea con la que hay que quedarse es esta. El poder reside en la institución, no en la persona. Y esto lo cambia todo. Significa que la obediencia ya no es al rey, sino a la corona. No es a un presidente, sino a la presidencia. Ok, pero ¿por qué la gente acepta estos sistemas de poder, ya sean personales o institucionales? ¿Por qué obedecemos? El sociólogo Max Weber nos dio una herramienta increíble para entenderlo. Weber identificó 3 tipos puros, 3 sabores de autoridad legítima. La tradicional, que se basa en las costumbres, es que siempre se ha hecho así. Luego está la carismática, que nace de la devoción a las cualidades excepcionales de un líder. Y finalmente, la racional legal, que se basa en la creencia en la legalidad de las reglas. Hay que decir que la mayoría de los sistemas de poder son en realidad una mezcla de estas 3. Muy bien, ya hablamos de reyes, de estados, pero ¿cómo se ve todo esto en un lugar mucho más familiar, como nuestro trabajo? Exacto. ¿Qué tiene que ver toda esta teoría histórica con el día a día de una oficina? Pues resulta que estas formas de poder siguen vivitas y coleando en cualquier organización. Existe el poder coercitivo, que se basa en el castigo, en el miedo. El utilitario, que es el de las recompensas, los premios. El poder del cargo, que te lo da tu puesto formal. El de liderazgo, que está en la persona. El de experto, basado en el conocimiento, en saber más que los demás. Y por último, el autocontrol, que nace de los valores que cada quien tiene. Todos estos son mecanismos para influir en la conducta de los otros. Y bueno, todos estos mecanismos nos llevan a una distinción final. Y quizá la más importante de todas en el mundo en el que vivimos. Empecemos por lo básico. El poder, en su esencia más pura, es la capacidad de influir en la conducta de otras personas. Así de simple y así de potente. Pero el liderazgo le añade una palabra clave a esa definición.
¿Es la capacidad de influir en la conducta de otros? Sí, pero de modo persuasivo. Y ese pequeño matiz lo cambia absolutamente todo. Entonces, para que quede súper claro, el poder es la habilidad de influir, y puede ser a la fuerza o a través de un intercambio. El liderazgo, en cambio, es la habilidad de persuadir, y se basa en las cualidades personales y en que los demás estén de acuerdo. Un jefe tiene el poder que le da su cargo. Un líder, en cambio, tiene el poder que le otorga su persona. Y claro, es perfectamente posible ser uno sin ser el otro. Y esto nos deja con una pregunta final, para la reflexión. En cualquier entorno, ya sea en el trabajo, con la familia, con los amigos, ¿quiénes son los que simplemente tienen el poder y quiénes son los que de verdad lideran? La respuesta, créanme, dice mucho sobre la verdadera anatomía del poder que nos rodea.